pero están presentes el doctor Jaime Delgado Segarra y Sergio Tejada, un gran joven dirigente a quien los saludamos. Muy buenas noches, doctor Delgado, muy buenas noches, estimado amigo Sergio Tejada. Muy buenas noches, gusto de saludarlos y estar aquí en Habla el Pueblo. Muy buenas noches, amigos de Habla el Pueblo. Muy buenas noches, amigos televidentes. Sergio Tejada. Bueno, desde Gana Perú planteamos mejorar las relaciones internacionales, sobre todo con los países vecinos. Es una política que no ha habido en este periodo, ¿no? Ha habido muchas enemistades con países con los cuales hay que fortalecer las relaciones. Es un primer punto, ¿no? Mejorar en nuestras relaciones internacionales, pero segundo, ya específicamente en el tema de los tratados, hay que recordar cómo se negoció el TLC con los Estados Unidos, por ejemplo. Toledo diciendo sí o sí, TLC sí o sí. No es la mejor manera de negociar algo, ¿no es cierto? Tienes que poner tus condiciones que favorezcan mucho más a tu país, pero si dices yo lo saco de todas maneras, sí o sí, bueno, es probable que te quieran imponer muchas más condiciones que le favorezca a la otra parte y no al país. Recordemos también que Alan García dijo que él iba a retirar la firma de Toledo y no lo hizo, más bien siguió con la política del sí o sí. Nosotros creemos que hay que revisar algunos tratados para que beneficien a las mayorías, para que beneficien a todos los peruanos, respetando, por supuesto, las partes, los procedimientos establecidos, pero es necesario potenciar lo nuestro, potenciar nuestra industria, nuestros productos nativos, etcétera, nuestros trabajadores. Se tiene que respetar los derechos laborales, el medio ambiente, en todo este tipo de tratados bilaterales o tratados comerciales. Sergio, ¿tiene algo que...? Sí, una cosa muy breve, una reflexión muy breve. ¿Cuál es el centro del desarrollo? El ser humano, ¿no es cierto? No puede ser un tratado, no puede ser el mercado en sí, que es una cosa abstracta en donde los agentes económicos intercambian, ¿no? Es el ser humano. Entonces, si hay algo que puede perjudicar al ser humano, lo perjudica o eventualmente puede perjudicarlo, hay que revisar los términos de, sea un tratado, sea un convenio. Recordemos además que el Tratado de Libre Comercio es una cosa así, de páginas, ¿no? Si solamente fuera reducción de aranceles, sería unas cuantas páginas. Esto varias veces lo ha dicho Ollantumala. ¿Por qué es un tratado tan grande? Es porque compromete mucho más aspectos del desarrollo. No solamente son temas arancelarios, son candados de modelos de desarrollo muchas veces. Y hay que revisarlos, porque el fin tiene que ser siempre el ser humano. Nuevamente, bienvenidos al programa. Estamos con 3 representantes al Parlamento por Gana Perú. La respuesta del sociólogo Sergio Tejada. Sí, a mí me tocó trabajar en el Congreso en la época en que el Partido Nacionalista presentó un paquete de proyectos de ley contra la corrupción. Lo ha mencionado Omar Chejade, está la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el juicio de residencia al presidente de la República, la inhabilitación de por vida a los funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción y una serie de propuestas más. Y vimos también cómo no había apoyo de ninguna fuerza política. Es decir, hemos estado solos en esta lucha contra la corrupción. Recordemos que Daniela Bugatás lideró la comisión investigadora de los petroaudios, tenía un informe en donde establecía responsabilidades y al final este informe perdió por votos. Es decir, que aquí, quién es corrupto y quién no se decide por votos, no por pruebas, ¿no? Y así ha pasado en el Congreso de la República y eso es algo que definitivamente hay que cambiar. Yo quería aprovechar para contar también una experiencia. Nosotros, un grupo de jóvenes, el año pasado decidimos juntarnos, jóvenes de distintas organizaciones, de la Juventud Nacionalista, de organizaciones independientes, de universidades, músicos, y formamos un colectivo que se llamaba Ciudadanos de Segunda Categoría. Hicimos disfraces de ratas y nos íbamos a las plazas a denunciar la corrupción de manera lúdica, y eso tuvo un impacto en algunos medios de comunicación, se sensibilizó a muchos jóvenes sobre el tema. La policía a veces nos golpeaba, cuando íbamos a hacer manifestaciones lúdicas nos golpeaba, porque parece que no se puede denunciar la corrupción. Pero fue una experiencia bastante bonita que creo que hay que seguir también realizando. Hay que concientizar a la gente y hay que luchar frontalmente contra la corrupción. Sociólogo Tejada, una respuesta. Bueno, hablábamos de las prioridades. Hay que recordar que Gana Perú es una alianza, es una confluencia y se logró a partir de 10 puntos programáticos. Estamos el Partido Nacionalista, el Partido Socialista, el Partido Socialista Revolucionario, el PC, Lima para Todos, ¿no? Hay distintas agrupaciones. Y resumiendo estos puntos programáticos está la lucha frontal contra la corrupción, la revolución educativa, el acceso universal a la salud, la restitución de derechos laborales, la protección del medio ambiente, etc. Yo quiero centrarme en el tema laboral. Yo soy joven, tengo 30 años, quiero llevar la voz de los jóvenes al Congreso y en el tema laboral particularmente somos los más afectados, somos los más explotados. Hay jóvenes que están trabajando 14, 16, 18 horas
sin horas extras, que no tienen beneficios sociales, que están en este sistema de terciarización que tanto ha proliferado, que están en el CAS, ¿no? O que están en distintas modalidades en donde se recortan sus derechos. Hay periodos a prueba no remunerados, jóvenes que les dicen, entra 3 meses a prueba y si nos gusta cómo trabajas, te contratamos. Pasan los 3 meses y le dicen, mira, no me gustó. Entonces, así están 3 meses, y ganan con un trabajo que no pagan, que no retribuyen. Es importante, es fundamental impulsar la Ley General del Trabajo que no se ha querido aprobar. Es indispensable restituir derechos laborales. Esa va a ser nuestra apuesta. Restituir derechos laborales, eliminar esos regímenes de excepción en el campo, por ejemplo. En el año 2000, en una maniobra fujimorista, se estableció una serie de recortes laborales a los trabajadores de la agroindustria. Era para impulsar el agro, pero por ahí se metió de contrabando la agroindustria, que es una actividad muy rentable, para que los trabajadores, ganando el sueldo mínimo, no tengan más beneficios. Es decir, con 550 soles estaban incorporando ya el CTS, todos los beneficios, las 15 días de vacaciones, toda una serie de elementos que recortaban derechos en una actividad rentable. Todo eso lo tenemos que eliminar, tenemos que restituir derechos laborales, tenemos que tener una mucho mejor relación entre el capital y el trabajo, entre el ciudadano y el mercado, entre el Estado y el mercado. Eso es lo que proponemos. Candidato Tejada. Hay que recalcar además que en Gana Perú estamos apostando por la renovación, con cuadros nuevos, cuadros jóvenes, figuras que ingresan recién a la política pero que han destacado en otros ámbitos. Y eso es algo que no estamos viendo en otros partidos. En muchos partidos, como ya lo ha mencionado Omar, los políticos de siempre se aseguran, ¿no?, en los primeros lugares por un tema de impunidad. Quieren recurrir, quieren utilizar la inmunidad parlamentaria para que no se les investigue. Entonces, ¿qué compromiso serio pueden tener con la lucha anticorrupción? En nuestro caso es distinto. Hay gente que ha venido trabajando ya en la lucha contra la corrupción, en mi caso desde las calles, manifestándome de distintas maneras como he podido, y hay otras personas como Omar, como Rosa Mavila, que lo han hecho ya desde instancias públicas, ¿no? Jugándose muchas veces probablemente hasta la vida, ¿no?, porque pueden haber sido amedrentados, amenazados. Entonces es un tema de voluntad política, de renovación, de apostar por nuevas figuras que refresquen el Congreso y que den esperanza a la gente de que sí es posible un cambio, de que sí es posible hacer las cosas mejor. Señores, una preguntita muy breve para Sergio Tejada, que es bastante joven, tiene 30 años, pero ¿no piensas que quizás van a encandilar a Ollanta Humala, quien ha ido cambiando? Bueno, dicen que el hábito no hace al monje, pero ha habido cambios de fisonomía en la ropa de ustedes. Cuando dice Omar, por ejemplo, que los valores, van a luchar por valores éticos, pero Sergio, ¿tú no crees que de repente sea secuestrado Ollanta Humala y al final, si es que el gobierno no puede hacer mucho? No, de ninguna manera. Ollanta una vez me dijo algo que me marcó mucho. Me dijo, yo lo único que sé es servir a mi pueblo. Toda mi vida he servido a mi patria. Yo creo que lo va a seguir haciendo. No tiene por qué dejar de hacerlo. Él se ha levantado, hay que recordar. Hizo un levantamiento. Arriesgó también su vida y ha estado en la oposición frente a un gobierno hipercorrupto, un gobierno muy represivo, y él ha estado ahí, delante, en la oposición. O sea, él lo va a seguir haciendo, él va a seguir defendiendo sus ideas, de eso no me cabe ninguna duda. Si no, no hubiera decidido hace 5 años entrar al Partido Nacionalista y tampoco estaría aquí ahora. Muchas gracias a nuestros invitados por su presencia en Habla el Pueblo. Les agradecemos.